Batseba, la esposa del rey y madre del sabio. En una Jerusalén que comenzaba a latir como el corazón palpitante del reino de Israel, vivía Batseba, hija de Eliam y nieta de Aitofel, uno de los consejeros más sabios del rey David. Su familia era respetada, con raíces profundas entre los guerreros y los sabios de la corte. El nombre de Batseba, que significa hija del juramento, llevaba consigo un peso espiritual, una promesa silenciosa de pureza y alianza. La ciudad se expandía día tras día. El palacio de David brillaba sobre el monte Sión, símbolo del favor de Dios sobre el pastor que había vencido a Goliat y unificado a las tribus de Israel. Las calles resonaban con voces, con el bullicio del comercio, con el eco de los soldados que patrullaban orgullosos. El pueblo vivía tiempos de prosperidad, pero también de poder, de pruebas y de tentaciones. En medio de aquel esplendor, el corazón de un rey y el corazón de una mujer serían puestos a prueba de una manera profunda y dolorosa. Batseba creció bajo la sombra de la sabiduría y la honra. Desde joven aprendió el valor de la fidelidad, la reverencia y la vida familiar. Su matrimonio con Urías, el hitita, no fue solo una alianza política, fue una unión nacida del amor y la lealtad. Urías era uno de los 30 valientes de David, un soldado de confianza, conocido por su coraje y disciplina. Batseba, joven, hermosa y discreta, llevaba una vida tranquila, marcada por la rutina de las mujeres de su tiempo: cuidar el hogar, servir a su esposo y honrar a Dios. Pero entre las líneas de aquella calma, el destino comenzaba a moverse. Sin saberlo, Batseba estaba a punto de convertirse en protagonista de una de las historias más intensas y controversiales de toda la Biblia. Una historia de pasión, culpa, muerte y redención. Era primavera, época en que los reyes solían ir a la guerra, pero David, por razones que solo Dios conocía, permaneció en Jerusalén mientras su ejército combatía a los amonitas. El palacio, silencioso y majestuoso, se convirtió en el escenario de la tentación. Una tarde, el rey salió a caminar por la terraza. Desde lo alto, sus ojos abarcaban los tejados de Jerusalén, donde las casas humildes de las familias fieles se extendían como un manto de piedra. Y fue entonces cuando la vio. Batseba se bañaba, cumpliendo el rito de purificación que la ley exigía. La escena era pura, pero la mirada del rey se contaminó con el deseo. David no apartó los ojos. Ordenó averiguar quién era aquella mujer. «Es Batseba, hija de Eliam, esposa de Urías el hitita», le respondieron. David sabía que ella era casada, pero aún así la mandó llamar. Esa noche, el límite entre el poder del rey y la santidad del siervo fue roto. Batseba fue llevada al palacio, y allí el deseo se convirtió en pecado. Semanas después, una noticia estremeció el corazón de David. «Estoy embarazada». Aquellas palabras retumbaron como un trueno en la conciencia del rey. El hombre que había derrotado gigantes ahora se encontraba prisionero de su propia culpa. Para ocultar su falta, David ideó un plan. Mandó llamar a Urías desde el frente, esperando que durmiera con su esposa y así encubrir el embarazo. Pero Urías era demasiado leal. Rehusó ir a su casa, diciendo: «¿Cómo podría yo descansar mientras el arca de Dios y mis compañeros duermen en el campo de batalla?». El plan fracasó. Desesperado, David escribió una carta para Joab, el comandante del ejército, ordenándole colocar a Urías en la línea más peligrosa del combate, y luego retirarse. Selló la carta con su sello real, y la entregó al propio Urías. Sin saberlo, él llevaba en sus manos su propia sentencia de muerte. Urías murió en la batalla. David tomó a Batseba como esposa, y el pueblo creyó que el rey simplemente había acogido a una viuda de guerra. Pero ante los ojos de Dios, el pecado estaba desnudo. Entonces el Señor envió al profeta Natán al palacio. Con voz serena y mirada firme, Natán relató una parábola. Había 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía grandes rebaños, el pobre solo una corderita, criada como una hija, que comía de su pan y dormía en sus brazos. Un viajero llegó a casa del rico, y éste, en lugar de tomar de sus propios rebaños, arrebató la oveja del pobre para preparar la comida. David, furioso, exclamó: «Ese hombre merece la muerte». Entonces Natán declaró: «Tú eres ese hombre. Así dice el Señor: yo te ungí como rey sobre Israel, te libré de Saúl, te di todo, y aún así tomaste a la mujer de Urías.
Por eso, la espada jamás se apartará de tu casa. El silencio cayó sobre el palacio. David reconoció su pecado ante Dios. He pecado contra el Señor. Pero las consecuencias eran inevitables. Natán anunció que el hijo de Batseba moriría. El niño nació, pero pronto enfermó gravemente. David ayunó, oró y se postró durante 7 días, suplicando por la vida del pequeño. Batseba, sumida en el dolor, acompañaba en silencio el sufrimiento. El palacio entero se llenó de tristeza. Al 7º día, el niño murió. Cuando David lo supo, se levantó, se lavó el rostro, cambió sus vestiduras y entró en la casa del Señor para adorar. Sus siervos se sorprendieron, pero David explicó: mientras el niño vivía, ayuné y lloré esperando que el Señor tuviera misericordia. Pero ahora que ha muerto, no puedo traerlo de regreso. Yo iré hacia él, pero él no volverá a mí. Fue un tiempo de dolor, de arrepentimiento, y de nuevo comienzo. El pecado fue perdonado, pero las cicatrices permanecieron. Y en medio de las lágrimas, Dios trajo una nueva promesa. Batseba concibió otra vez y dio a luz un hijo, Salomón. Y el Señor lo amó. El profeta Natán lo llamó Jedidías, que significa amado del Señor. Era un signo de restauración, una señal divina de que, aun después del error, la gracia prevalece. David y Batseba encontraron consuelo en ese nuevo comienzo. Salomón creció bajo la sombra de la sabiduría y de la promesa. Dios había transformado la tragedia en propósito. Pasaron los años. David envejeció, y su fuerza comenzó a debilitarse. Entre sus hijos surgieron las ambiciones y las intrigas. Adonías, el 4º hijo del rey, intentó usurpar el trono antes de la muerte de su padre. Pero Dios tenía otros planes. El profeta Natán buscó a Batseba y le advirtió: Adonías se ha proclamado rey. Ve y recuerda a David la promesa que te hizo, que Salomón reinaría después de él. Batseba entró en los aposentos del anciano rey. Con voz firme y corazón decidido, dijo: Mi señor, tú juraste que Salomón se sentaría en tu trono. Pero Adonías ya se ha coronado sin tu consentimiento. David, al oírla, reafirmó la promesa. Ordenó que Sadoc, Natán y Benaía ungieran a Salomón como rey de Israel. Las trompetas resonaron, y el pueblo gritó con alegría: ¡Viva el rey Salomón! La justicia de Dios se había cumplido. Con la muerte de David, Salomón se estableció en el trono. Y Batseba asumió el papel de reina madre, una figura de sabiduría y respeto en el reino de Israel. Vestida con ropas reales, fue recibida por su hijo con honor. Salomón se levantó, se inclinó ante ella y mandó colocar un trono a su derecha. La mujer que había sido marcada por el escándalo se convirtió en símbolo de redención y autoridad. Su nombre, antes envuelto en dolor, ahora era recordado como parte de la promesa. De su linaje nacería el Mesías, el Salvador del mundo. La historia de Batseba es la historia de todos nosotros. Habla de errores que duelen, de consecuencias amargas, de arrepentimiento sincero, y de la gracia de un Dios que restaura lo que fue perdido. David y Batseba pecaron, pero Dios no los abandonó. Del pecado brotó el dolor, pero del dolor nació Salomón. Y de su linaje, vino Jesucristo, el Rey de Reyes. El mensaje es claro. Ningún error es demasiado grande para el perdón de Dios. Aquel que se arrepiente de corazón puede ser restaurado. Batseba, la mujer juzgada por el mundo, fue elegida por el cielo para ser parte de la más grande historia de redención de la humanidad. Destellos Batseba, la esposa del rey y madre del sabio.